ciencia está en todas partes. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Oye Ciencia. En Ciudad Radio. Una década a tu lado. Muy buenos días, amigas y amigos de Ciudad Radio. Bienvenidos a su programa Oye Ciencia, donde tengo ahora el placer de nuevamente contactar con mi querido sobrino, el ingeniero Daniel Duarte Segura. Entonces, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa Oye Ciencia, y él pues nos va a platicar sobre un tema bien interesante que es la mecatrónica. De hecho, él tiene estudios de licenciatura en esa área, terminó su carrera allá en el estado de Morelos. Me gustaría que te presentes acá con la banda, por favor, mi querido Dani. Claro, sí, mi nombre es Fernando Daniel Duarte Segura, como dijo el ingeniero Miguel, es mi tío. Estudié ingeniería en mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, en Morelos, y llevo de egresado aproximadamente 2 años. Perfecto. Y bueno, nos gustaría preguntarte así a un nivel de acercamiento, ¿qué es lo que te motivó a ti a seleccionar esta carrera dentro de, me imagino, un abanico de posibilidades, ¿no? Sí, bueno, hay varias anécdotas chistosas, y es que no saben lo común que es escuchar porque justamente este tipo de preguntas es de las preguntas que los profesores, o sea, que todo el mundo te hace, ¿no? Cuando te estás presentando con tus compañeros. Sí. Y bueno, yo estudié ingeniería en mecatrónica, bueno, mecatrónica como tal, desde el bachillerato. Entonces, desde el bachillerato escucho este mismo tipo de preguntas, y no saben lo común que es escuchar gente que está entusiasmada de estudiar mecatrónica porque vieron Avengers y vieron a Tony Stark y piensan que van a poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente se sabe que pues está muy caro hacer algo tan acá, ¿no? Pero es muy común conocer gente que en sus presentaciones llegue a decir que le gustaría ser como Tony Stark. ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos está de esa realidad, de esa ficción a lo mejor? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca es esa Bueno, primera aproximación? es que tendríamos que decir en qué contexto de Tony, ¿no? En qué contexto de Avengers. Si Okay. podemos decir del primer prototipo que desarrolla, pues bueno, podría ser un poco, ¿no? O sea, una carcasa, una armadura con ciertos sistemas que te permitan como desplazarte, lo que sea. Pues, o sea, a nivel persona es imposible. A nivel empresa, pues sí, podrían desarrollar algo así, ¿no? Pero si te pones a analizar a la armadura de color rojo, no, ya ahí sí es imposible. Ok. No, cuando menos en los próximos, no sé, 80 años o hasta más, no, no hay posibilidad de hacer algo así. Fíjate que me llamó la atención recientemente una noticia que salió publicada tanto en la red como en la televisión, tal vez tú lo viste, que precisamente Tony Stark, a un chavito que tenía convalecencia, o sea que bueno, estaba incapacitado, por decirlo así, porque había perdido un brazo. Tony Stark fue hasta su casa y le llevó un brazo, como de esos estilo robótico, biónico, ¿no? ¿Cómo definirlo? Y fue muy padre porque el chavito pues, se quedó viendo a su superhéroe en vivo, ¿no? Y Tony Stark así, ya sabes, ¿no? Bien propio. Te traigo aquí tu brazo. Y entonces cuando lo destapa y ve el chavito este regalo, pues fue un súper regalazo, no solo porque significaba que él podría ya tener movilidad, ¿no? En su brazo, sino estar en presencia con su superhéroe, ¿no? Sí, claro que Algo sí. muy padre. ¿Tú viste esta noticia? No, fíjate que no la vi. Ok. Es que
La verdad es que estoy muy desconectado de los medios Mm, porque trabajo todo el día. Literalmente no veo la tele desde hace como 8 meses, yo creo. Sí, te- Tu no tengo. única posibilidad de esto es conectarte un poco a la internet, ¿no? Me imagino. Y justo también evito usar casi el celular, Ah, este, porque como mi trabajo es demasiado demandante, ok, requiere enfocarme muchas horas en el trabajo. Entonces, hasta el celular evito usarlo en medida de lo posible. ok. Es- pero bueno, hablando sobre la nota, pues se me hace un detalle muy, muy padre, Mi ¿no? Es padre, como sí, sí, sí. de todos los niños que quisieran estudiar algo así. Claro, Y desde luego me imagino la felicidad del niño, ¿no? Como dice, de poder recuperar movilidad en una de sus extremidades que sí, sí, sí. afortunadamente haya perdido, no sé el contexto. Sí. Este, y pues bueno, como que esta pregunta, este tema sienta un precedente para poder hablar de la robótica. Ok. No sé si quieras que empecemos a... Sí, de hecho nos gustaría que principalmente empecemos así como que casi empecemos por el principio, ¿no? Me gustaría que nos comentaras más o menos cuál sería tu definición de mecatrónica y de ahí proseguir y avanzar hacia el tema de la robótica, si gustas. Ok, Sí. sí, la mecatrónica como tal es juntar dos palabras, ¿no? Que venía de la mecánica y de la electrónica, Ujú. y como tal, así nació la ingeniería, ¿no? Uniendo simplemente esas dos ramas. Pero conforme fue pasando el tiempo, a la ingeniería mecatrónica se le tuvieron que integrar muchísimas áreas, ¿no? Por los avances científicos. Entonces, en general, bueno, la ingeniería mecatrónica está compuesta por muchísimas ramas de ingeniería. Es como si vieras chile, mole y pozole de muchas cosas, ¿no? Muchas veces piensan los que van a estudiar la ingeniería mecatrónica que se podrán especializar en algo durante su Mm, carrera. Sin embargo, no es así, porque ves un poquito de electrónica, ves un poquito de mecánica, ves un poquito de programación, ves un poquito, o sea, ves un poquito de todo. ok, Es decir, no vas a ser experto en nada, ok. pero, pero tienes un muy buen contexto y para aplicar, ¿no? Para integrar todos los conceptos que viste Mm, y claro que te sienta un buen precedente si tú quieres adentrarte a una rama, ¿no? En mm, particular. Este, entonces, actualmente, o cuando menos cuando yo la cursé, estaba compuesta de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, sistemas de control y diseño asistido por computadora. Hombre, qué padre. Y básicamente tú, ¿qué tipo de programación es la que se utiliza actualmente? Porque bueno, en mis épocas, ya hace muchos años, usábamos el Quick Basic, el Fortran, yo creo que ya son lenguajes de programación en desuso, pero tú coméntame, ¿no? ¿Qué es lo de hoy, ¿no? Sí, pues es que existen varios tipos de lenguajes de programación y depende de lo que vayas a desarrollar, son los lenguajes de programación que vas a ocupar. En mi carrera solo llegué a escuchar del lenguaje ensamblador, pero realmente nunca lo ocupé. Sé que el lenguaje ensamblador es el como lenguaje más primitivo que hay para controlar microdispositivos. Ok, eh, lo que sí llegué a ocupar demasiado fue el lenguaje C. El lenguaje C, pues, es la madre de muchos lenguajes, ¿no? De sí, sí, sí. Java, Visual Basic, de muchísimos lenguajes. Pero, por ejemplo, eso es para programar dispositivos, ¿no? Mm, Dispositivos de control, como los cerebritos para tus dispositivos, ¿no? Pero si, por ejemplo, vas a desarrollar ya un sistema mucho más robusto, vas a integrarlo con una computadora y vas a diseñar una interfaz, entonces puede ser, bueno, ya si eres como de plano muy máster, pues vas a programarlo en Java, ¿no? O sea, como que tienes que conocer de varios lenguajes de programación. Y es justo lo seguro. que le comentaba, ¿no? El ingeniero en mecatrónica puede que no sepa programar en Java, pero pues ya sabe que existe el lenguaje Java y que si quiere diseñar alguna interfaz y lo que sea, pues a 100% desarrollada por él, pues implementa ese tipo de soluciones, ¿no? Mm, O
conforme te vas empapando y conociendo la industria y cómo funcionan los procesos y cuáles son como las mejores maneras de trabajar, te vas a dar cuenta que quizás necesitas como que adquirir, o sea, no estudiarlo tú, sino traerte a alguien que ya lo sepa o traerte a una empresa que te venda algo, ¿no? Para que tú lo implementes en tu sistema, porque lo más valioso, y después lo vas a notar, es tu tiempo. Cierto. Y bueno, me imagino que fueron muchos las dificultades y los sacrificios que tuviste que hacer personalmente para concluir tus estudios, desde el ámbito económico hasta el tipo de conjunto que hiciste con algún equipo de trabajo, seleccionar bien, estar bien en un equipo de trabajo, porque si a algunos no les gusta el trabajo, no les gusta participar, tú tienes que absorber la parte que ellos no están ejerciendo, la están descuidando. Me gustaría preguntarte a grandes rasgos en qué proyectos así a nivel de talleres, ¿cuál fue el más padre que para ti lo recuerdas todavía hasta nuestros días, ¿no? Pues es que sí hicimos varios. El que más recuerdo fue que hicimos bueno, era un proyecto para mecánica, para sistemas mecánicos. Este proyecto como tal no integraba, recuerdo dos. Bueno, primero voy a contar el de sistemas mecánicos. No integraba para nada electrónica, más que como electrónica automotriz, como tal usaba sistemas de una moto, pero ya estaban hechos. Prácticamente nosotros solo como que los tomamos de la moto y los metimos al carrito, ¿no? O sea, hicimos un carrito a partir del motor de una motocicleta Sí. y pues el proyecto consistía en adaptar, ¿no? Adaptar ese motor, esa estructura a un carro. Entonces, nosotros diseñamos el chasis, aprendimos a soldar, hicimos el sistema para dar vueltita, ¿no? Estaba sencillo, pero fue muy divertido cuando cuando por fin terminamos el carro y tuvimos que salir a probarlo en las calles. Eso fue muy divertido, por eso este proyecto me gustó mucho. Padre. También recuerdo ya un proyecto más robusto en el que queríamos desarrollar un sistema, bueno, existen un tipo de robots o de carros que se ocupan en algunas empresas para distribuir objetos. El punto es como que sigan ciertas rutas, ¿no? Ciertos trazados mientras la gente está pasando, ¿no? O sea, como llevar herramientas, ese tipo de cosas. Tienen muchas aplicaciones. Entonces nosotros quisimos desarrollar uno, pero que tuviera las dos posibilidades, tanto de que se pudiera manejar él solo sobre un trazado, o que pudieras cambiar a un modo manual de control, o sea, como si se volviera un carrito de control remoto. Pero no quisimos usar radiofrecuencia, es decir, un control remoto que nosotros hubiéramos hecho, porque, bueno, para empezar era invertir más dinero y quisimos como intentar algo más, ¿no? Queríamos integrar el uso de las herramientas digitales del Internet para poder mover al carrito. Entonces, aquí sí tuvimos que ocupar diversos sistemas. Me acuerdo que ocupamos una tarjeta de control que se programa en lenguaje C, muy famosa. No voy a decir marcas para Ok. no, por cualquier cosa, pero es de color azul, es muy famosa entre los que estudian la carrera o electrónica. Esa fue para manipular los sistemas internos del carrito. Adicionalmente usamos una segunda tarjeta que funciona como si fuera una computadora. Eh, esta es bastante famosa, igual es de color rojito y literalmente es una computadora pequeña y barata, ¿no? Pero justo para este tipo de proyectos, pues es completamente funcional. Tiene acceso a internet y tiene todo, tiene buscador. Pues es una pequeña computadora, ¿no? Literal solo necesitas conectarla a una pantalla y ya funciona y es pequeñita. Entonces, esa computadora lo único que hacía era tomar los datos que nosotros mandábamos desde un dispositivo, ella los descargaba a través de internet
por medio de una plataforma y se los mandaba a la tarjeta azul, ¿no? A la del control. Digamos, uno era el cerebrito, otro era el medio de la interfaz de comunicación y con nuestro celular podíamos controlar al carrito. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido el tiempo para diseñar una interfaz en Java, como platicaba, ¿no? Una interfaz así de control con botoncitos y lo que sea, pero pues por el tiempo, o sea, tampoco teníamos tanto tiempo, solamente la manejábamos con los comandos básicos de los juegos, que es ASWD, o sea, con 4 teclas, o bueno, en el celular pues lo mismo, ¿no? Y pues era un poquito complicado, pero si te hacía caso, siendo las 4 teclas, la dirección, ¿no? Hacia dónde querías que girara el carro. Y ese me gustó mucho. Sí tenía un pequeño defecto, y era que cuando tú presionabas y mandabas el comando, le tomaba como medio segundo responder. Un poquito, no, medio segundo es mucho, como 2 décimas de segundo de respuesta. Pero bueno, para hacer un sistema enlazado vía internet, pues estaba Pues es bastante bien. nada, sí. Exacto. Casi era inmediata la respuesta, ¿no? Exacto, casi era inmediato. Y pues la ventaja es que podías controlarlo desde cualquier lugar en el que estuvieras, ¿no? Era sí estaba padre, me gustó ese proyecto. Mm. Y Qué muy, agradable. Ujú. perdón, Sí, no, adelante, adelante. digo, muy, muy importante lo que comentabas sobre los equipos, y es que justo yo tuve la suerte de estar con un muy buen equipo, ¿no? Fuimos compañeros que no recuerdo exactamente desde cuándo empezamos a juntarnos, pero sí toma un papel muy importante con quién trabajas en la Sí, ingeniería. cierto. Eh, por suerte, todos mis compañeros eran muy responsables y Ujú. pues sí, desde luego la carrera es un poco cara, no demasiado, pero sí hay que contemplar que a veces, no siempre, se requieren inversiones. Bueno, que para un estudiante, si no tiene el apoyo de sus padres, ¿no? Sería muy difícil que pudiera conseguirlo si no trabaja, ¿no? Y si está estudiando la ingeniería, pues está complicado, no es imposible que trabajes. Este, pero pues no sé, mensualmente llegaba a ascender cuando nos pedían materiales como 1,500 por persona aproximadamente. Entonces, y eso porque los profesores decían, no, esto es un proyecto que requeriría una inversión relativamente fuerte, entonces nos vamos a juntar y hacerlo en equipos, ¿no? Para que se Sí, distribuyan los. Entonces, sí llegaban a ser pues algo fuertes los gastos, pero también hay maneras de economizar, ¿no? Y pues también aprendes a buscar en dónde comprar materiales, que si ves que está bien caro aquí en Morelos, pues te vas a Ciudad de México a buscar materiales, ¿no? Y compras para todos y ya a los demás se los revendes, ¿no? Empiezas a encontrar ese tipo de estrategias. Este, y pues sí, como comentaba, tuve la suerte de tener muy buenos compañeros desde un inicio, y esto pues nos permitió desarrollar muy buenos proyectos, ¿no? Y salir como muy bien librados de algunas cosas. Muchas veces lo que hacíamos es que como cada quien tenía una habilidad distinta, eh, para proyectos de algunas materias, se lo cargábamos a alguno y, o sea, como que así nos distribuíamos las tareas, ¿no? Desde luego esto no es lo ideal, pero al ser una ingeniería, pues bueno, la verdad es que el nivel de exigencia en la carrera sí estaba bastante alto, y pues cuando ya andábamos como bien ahogados, empezamos a hacer eso, es como, no, pues tú que eres bueno en programación, órale, ponte a hacer la tarea de esto, ¿no? Ayúdanos a hacer esto. El que era bueno, no, pues así era como lo distribuíamos, ¿no? Pero sí, en general, eh, es muy importante que tengas un buen equipo de trabajo, ¿no? Y lo feo, lo complicado va a ser cuando el profe diga que él va a hacer los equipos. Eso es sí, sí. feo, porque ahí sí te toca con los flojos que no hacen nada, entonces Ujú. sí es Sí, sí, sí. más complicado trabajar en ese tipo de proyectos. Sí, fíjate que algo así intuyo porque también en diferentes áreas de la ingeniería pues nos topamos con esa situación. La economía
armar un buen equipo de trabajo, que todos participen, que incluso buscar, como dices tú, las mejores alternativas de dónde puedes conseguir tus componentes, tus herramientas, ¿no? Que Sí, sea el exacto. mejor costo, la calidad que no sea tan mala, etcétera. Y sí, exactamente tocaste el punto neurálgico de esto, que era la economía. Así para más o menos dar a conocer esto a los jovencitos que quieren iniciar una carrera en este sector. Desde luego no me gustaría a mí adelantar nada, más bien yo dejaría que tú seas el guía de esta charla en el aspecto de que si los jovencitos quieren acercarse a esta nueva área de la mecatrónica, pues tú mejor que nadie que ya terminaste tus estudios, que ya eres ingeniero en mecatrónica, pues les digas a la juventud que se quiera acercar a esta ingeniería, pues qué parte o cómo puede hacerse de ayudas, incluso gubernamentales. No sé si haya algún sistema de becas por allá por el estado de Morelos. Pues tú que nos des un poquito ese panorama, que les abras la posibilidad a los jóvenes que están indecisos y estudiaron, ¿no?, esta área. Platícanos, Pues porfa. yo considero, o sea, sí es una ingeniería cara, pero también va a depender mucho de cómo trabajen los profesores de tu universidad. Y en mi caso, la universidad es pública, entonces no sé si los profesores tienen como la instrucción ¿Mm? de, así como, no, pues lo que sea que requiera una inversión relativamente fuerte, distribuyanla, ¿no? Trabajen en equipos para que se distribuya la inversión y Ok. pues no ascienda tanto, ¿no? Por persona. Entonces realmente no era tan cara. El problema es cuando tienes que empezar a armar como que tu equipo, ¿no? Ujú. Porque llegas de ceros a la ingeniería, o bueno, hay muchas personas que como que ya sabían qué onda, ¿no? Y puede que, o herramientas, ¿no? Que no Ujú. tengas, pero pues hay gente que ya tiene herramienta en su casa, ¿no? Lo que sea. Entonces eso te ayuda mucho. Pero si vienes totalmente de ceros, sí, en un inicio hay que dar una inversión relativamente fuerte, como, bueno, para que tú vayas armando las cosas Ujú. que vas a ocupar, desarmadores, eh, no sé, circuitería. Obviamente tu profesor te va a ir orientando, ¿no? De qué cosas comprar. Este, y como tal, apoyos solo podrías encontrar para tus colegiaturas, pero de ahí en fuera yo nunca me topé con ningún apoyo como para otra cosa, ¿no? A menos que busques como patrocinios, pero o sea, si conoces alguna empresa que puede estar interesada en algún proyecto que tú puedes realizar, se lo vendes, ¿no? Pero eso es ya como a nivel personal que tengas la capacidad de palabra de decirle, voy a desarrollar esto, que armes todo el proyecto y que busques, ¿no? Ese apoyo financiero para que puedas hacerlo. Y pues que a la vez puede ser que lo vayas a presentar en tu escuela, ¿no? Algo así. Ujú. Pero de ahí en fuera no hay no hay muchos apoyos. Como les decía, yo creo que más bien está el ahorro en implementar estrategias para comprar los materiales. Literalmente buscar en dónde está más barato, este, buscar buena organización entre todo el salón, ¿no? Para que si alguien va a comprar algo en un lugar que es más barato, pues de una vez que esa persona compre lo de todos y después todos le pagan a esa persona. Este, pero de ahí en fuera, como comento, o sea, si acaso solo apoyos para la colegiatura. Sí, pues qué lamentable escuchar eso porque pues hay fundaciones como Carlos Slim, de participación privada, hay incluso del gobierno estatal sí debería de haber sí, apoyos, ¿no?, para la juventud, becas, sistemas de becas, ¿no?, económicas, de apoyo económico, precisamente para que todos los estudiantes puedan acceder a este tipo de educación superior, ¿no? Eso sería lo recomendable. Más no sé si esto no se da en la realidad. Tú coméntanos. Eh,
Pues yo creo que ese tipo de apoyos hay que buscarlos mucho, pero yo no me topé con ninguno de ellos. Ni No, estatalmente tampoco, así del gobierno. realmente. La verdad, no sé si se trate de que no tuve como que tanta necesidad de buscarlos, porque realmente no es que haya sido tan cara mi carrera. Ujú. Entonces, y como yo ya venía de la prepa con ese bachillerato, pues ya tenía muchas cosas, entonces no tuve tanta necesidad de buscar esos apoyos, ¿no? Y ya tenía herramientas, ya tenía todo, pero pues, o sea, por eso desde la prepa me fui armando con mis cosas, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho, pero no sé, es que sí, la verdad siento que para buscar becas es complejo. Afortunadamente sí existe, o sea, como tal para la ingeniería, en mecatrónica o en algo, o sea, como si quieres pensar en alguna fundación, como comentabas, pues es muy difícil, pero ahora que hago memoria, sí, en esos momentos estaba un programa de becas del gobierno que aunque era una cantidad muy, bueno, era una cantidad pequeña, ¿no? Pero sea como sea, para un estudiante que necesita comprar sus materiales, pues, cae súper bien, ¿no? Este, cumple con su propósito al 100%. Y pues sí, hay muchas veces que muy buenos estudiantes tienen que desertar de sus ingenierías porque no tienen el dinero como para poder seguir con sus estudios, ¿no? Pero sí, ese tipo de apoyos sí vinieron muy bien, ahora que lo pienso. Este, y pues sí hay que apalancarse de eso, ¿no? Porque también no faltaban los niños que gastaban su dinero en otras cosas, ¿no? Pero pues sí hay muchos jóvenes que sí lo ocupan para lo que es. Cierto. Pues la verdad Sí, que como tú dices, la parte que creo que puede ser un buen impulsor a seguir estudiando algo de mecatrónica es que desde el bachillerato, como tú, se vayan haciendo de todo su instrumental, de todas sus herramientas, ¿no? Y ya sí, no arrancan de cero, entrando a una ingeniería que a lo mejor desconocen por completo. Yo creo que el primer acercamiento ese es bueno, ¿no? Desde el nivel bachillerato, haber llevado ya este tipo de disciplina para que empieces a armarte de tu equipo de tu instrumental, tus herramientas, algunos componentes, ¿no? Y ya no exacto. arrancas de cero, porque arrancar de cero sí ha de costar muchísimo trabajo, ¿no? Sí, es muy, muy complicado, pero sí Pues es lo mejor. sí, pues Dani, está muy interesante el tema. Yo quiero abordar después del corte, musical, que abordemos ya el tema, si tú gustas, pues entrar un poquito más a las aplicaciones, ¿no? A las aplicaciones ya cuando sales como egresado de ingeniería mecatrónica. ¿Te parece bien? Claro, sí. Entonces, tú nos propones por ahí un par de temas. Yo voy a insistir en que aquí Ciudad Radio nos ponga los temas y que no los bloqueen, ¿verdad? Para que el video salga muy bien. ¿Te parece bien, entonces que regresamos después de una pausa musical? Vale, sí, gracias. Vámonos a ello. En un momento regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí al aire, nuevamente con nuestro invitado. Y bueno, Dani, me gustaría ahora preguntarte, eh, ¿cuáles son las diferentes aplicaciones que ya encontraste saliendo de la carrera? Ya entraste al ámbito laboral. ¿Cuáles fueron las ofertas
dónde poder buscar un campo de trabajo en esta área y que nos platicaras las diferentes aplicaciones que tú conoces. Claro, sí. De hecho, tiene un campo laboral bastante amplio porque, como les comentaba, es una carrera multidisciplinaria. Entonces, puedes encontrar trabajo de diseñador, ¿no? Mantenimiento en alguna empresa, o en automatización, en programación, en servicio. Hay muchísimos campos. Lo que sí va a limitar el campo laboral va a ser el desarrollo económico industrial de la ciudad en la que vives, ¿no? O bueno, te va a limitar si no tienes la capacidad económica de poderte ir a otro estado. Eso sí es una gran limitante y fue con algo que yo me encontré aquí en el estado de Morelos. A pesar de tener un centro industrial, eh, pues bueno, es pequeño si se compara con el de otras ciudades, o quizás no pequeño en tamaño, pero no alberga muchas empresas grandes, ¿no? Que ya tengan un desarrollo en sistemas de manufactura, que ya implementen sistemas electrónicos, ¿no? Entonces, mm, es un campo laboral un poco reducido, y pues obviamente también va a depender de la inversión que haya tenido, ¿no? La industria para sus sistemas de manufactura. Entonces, yo cuando estuve trabajando, porque bueno, actualmente yo no ejerzo la ingeniería en mecatrónica, pero cuando estuve ejerciendo, primero eh, hay muchos proyectos de investigación que pueden ser desarrollados. Entonces, en centros de investigación, pues hay cierta aplicación, ¿no? O si quieres continuar tus estudios, pues te serviría bastante que fuera ese como que tu camino. Mm. Existen también muchas empresas contratistas aquí en Morelos, y me imagino que en otros estados es muy similar. Eh, las empresas que no tienen departamentos como tal de automatización o departamentos de ingenieros en electrónica acuden a empresas contratistas para que les den soluciones, ¿no? Ante las cosas que ellos tienen. Actualmente en la industria de Morelos, y en muchas industrias, ¿no? Los sistemas funcionan con un tipo de instrumentos que se llaman PLCs, que son instrumentos de control para todos los sistemas de manufactura, y permite integrar muchísimos dispositivos, ¿no? Quizás que deban de estar conectados entre sí. Entonces, muchos, eh, para que alguien trabaje con los PLCs, regularmente tiene que ser un ingeniero, y como les comento, es más común que se traiga alguien externo de las empresas a darle servicio a ese tipo de dispositivos. Entonces, hay mucho trabajo en las empresas contratistas, ¿no? Desde luego hay empresas que sí tienen como su departamento de ingenieros, más que nada departamentos de mantenimiento, ¿no? Y como sus subdivisiones de equipo de automatización, mantenimiento, no sé, preventivo, lo que sea, ¿no? No soy tan conocedor de eso, pero ese sería el campo laboral, ¿no? Más importante. Y pues obviamente siempre hay que estar en planta, no hay de otra. Mm, o puede ser que te toque ser diseñador. Muchas veces, bueno, a mis compañeros yo sé que les ha tocado estar tanto de ingenieros de mantenimiento como de diseñadores al mismo tiempo, es decir, son como cosas que van de la mano. Pero también conozco el caso de algunos compañeros que solamente se dedican al diseño de piezas. Esa es otra aplicación. Y últimamente he estado considerando más el como una alternativa a estas que comento. Es como lo que puedes llegar a conseguir como freelance de mecatrónica. Bueno, no tanto como freelance, sino como
un emprendedor, ¿no? Que seas capaz de invertir en proyectos que desarrolles tú o que juntes un equipo y desarrolles y así venderlos. Y yo creo que eso sería lo más redituable si eres capaz de juntar un buen equipo y de desarrollar un buen proyecto, ¿no? Con toda su estructura como debe de ser. Yo creo que eso sería lo más lucrativo, pero también lo más complejo de desarrollar, ¿no? Mm, entonces, esas son las aplicaciones que yo considero que en mi experiencia son las que hay, ¿no? Excelente. Pues así como acercándonos al tema de Tony Stark que al principio mencionaste, que no sé si quisieras tú, siéntate en libertad de entrar a ese tema de la robótica, ¿no? Si ese es hacia donde quieres dirigir el tema, o tú dime si nos vamos a cualquier otro tópico que querías mencionar antes. Sí, podemos tocar lo de la mecatrónica y la robótica. Eh, Justo es como una pregunta muy común. ¿Cuál es la diferencia entre la ingeniería en mecatrónica y la robótica como tal? Desde luego no es lo mismo y como les mencionaba, la ingeniería en mecatrónica es un área multidisciplinaria, ¿no? Aprendes mucho bueno, un poco de muchas cosas y en cambio, y bueno, la robótica es parte de la ingeniería en mecatrónica, pero la robótica es como si fuera un campo en particular. Ese campo se fundamenta más que nada en el uso de robots como tal, de sistemas electrónicos para hacer ciertas actividades, ya sea que los humanos no pueden o que un robot lo hace más rápido o que son, bueno, por alguna razón no se pueden hacer, ¿no? Ahorita explico cuáles son. Y como les comentaba, por velocidad, ¿no? De proceso, para aumentar la productividad de un proceso. Se implementan sensores, ¿no? Sistemas electrónicos para transformar ciertos movimientos, ¿no? O tomar como información del ambiente, ¿no? O sea, a percibir lo que hay para actuar de cierta manera. Eso es la robótica como tal. Entonces, bueno, ¿qué tipo de trabajos son los que efectúan más que nada los robots? Hay no sé cómo llamarlo, pero se dice que están hechos para hacer trabajos 3D. ¿A qué se refiere? Hay que evitar trabajos que, bueno, son siglas en inglés, dull, D-U-L-L, que se supone que son como aburridos, dangerous, trabajos peligrosos, Ujú. y dirty, que son trabajos sucios, ¿no? Entonces se supone que una máquina puede suplir todos esos trabajos o puede evitar que se ponga en riesgo la vida de la persona, ¿no? Ujú. La integridad de las personas justamente ocupando estos sistemas robóticos. Hombre, qué interesante. Y por ejemplo, ahora ya incursionando hacia el tema de la robótica, realmente las aplicaciones ahorita estamos viendo que incluso a nivel de medicina ya se están aplicando este tipo de conocimientos, ¿no? Desde extremidades para el ser humano, ¿no? Piernas robóticas, brazos robóticos. No se diga en el ámbito espacial, ¿no? O sea, si salimos a la estación internacional, múltiples aplicaciones de esto. ¿Qué nos puedes comentar, Dani? Bueno, desde luego quien es capaz de tanto de desarrollar, no, desarrollar es muy complicado, ¿no? Yo creo que ya un nivel muchísimo más experto, alguien que ha estudiado robótica como tal y puede ser que hasta tenga ciertos posgrados, este, es capaz de desarrollar un robot, ¿no? O sea, bueno, digamos, cualquier persona podría, con conocimientos de electrónica, de mecánica, quizás alguna ingeniería, a lo que voy, podría desarrollar sistemas robóticos, pero como tal una persona que estudia robótica lo hace a nivel ingeniería, ¿no? Diseñando de acuerdo a modelos matemáticos, considerando las cargas que a las que va a someter a su robot, ¿no? Es muchísimo análisis matemático y es muy complejo. Entonces,
para diseñar yo creo que ya es un nivel muy superior, pero también existe la otra parte de la robótica que es el, el control de estos dispositivos. De hecho, en la misma carrera nosotros nos tocó aprender a controlar algunos brazos robóticos, ¿no? Tienen como su método de programación para cuando vas a programarlos hacer acciones repetitivas, ¿no? Y mm, son como las dos como tareas más complejas, ¿no? O que existen en cuanto a la robótica, el desarrollo, el diseño y por otra parte la ejecución, ¿no? Cómo controlar. Este, entonces, pues sí, existen muchísimas aplicaciones de la robótica. Hablando sobre la medicina, pues aparte de que existen, ¿no? Las extremidades que son como biónicas, como bien decías, también existen, y quedé muy asombrado cuando las vi en internet, eh, como robots que replican lo que está haciendo un doctor en una. O sea, literalmente si el doctor está haciendo un movimiento como muy, muy fino, el robot lo vuelve más fino, ¿no? Un poco más cuidadoso el movimiento y eso se ocupa más que nada en cirugías, ¿no? En cirugías cerebrales o en donde hay que conectar arterias y el trabajo es como, eh, pues no sé, tiene que ser infalible, ¿no? Porque haces algo mal y pues la persona puede morir, ¿no? Entonces, existen ese tipo de robots que replican lo que está haciendo una persona. Están, como dices, los brazos que suplen extremidades, ¿no? O piernas en su caso. Este, y estos también conllevan existen diferentes maneras de desarrollarlas, ¿no? Para empezar, existen varios tipos de prótesis. Las prótesis que son únicamente como para que se vea bien la prótesis, pero que no otorgan ninguna funcionalidad. Esas no son, desde luego, nada que ver con la robótica. Y existen las que son funcionales, las que quizás no tienen una estética tan bonita como la otra, pero te ayudan, ¿no? Como tal, sustituyen la extremidad que te falta o te aportan cierta capacidad que no podrías tener. Desde luego, bueno, a lo que ves que la estética no es lo más importante en estas piezas, pero pues hay algunas que sí son muy, muy bonitas, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero lo complejo de estos sistemas es que existen muchas o diversas maneras de desarrollarlas. Eh, He conocido algunas que son como muy invasivas, que es con dispositivos dentro del cerebro que se alimentan de las señales eléctricas, de los impulsos eléctricos que hace nuestro cerebro, con el que nosotros les mandamos las señales a nuestros músculos, ¿no? Para contraerse o estirarse, ¿no? Relajarse. Entonces, se alimenta y transforma estas señales eléctricas en movimiento ocupando un sensor, ¿no? En la corteza cerebral, o no sé exactamente dónde, pero eso es como una manera invasiva de hacerlas. Existen otras que leen los impulsos de los músculos, pero es externamente, como si tuvieras, no sé, una clase como de chuponcitos que detectan los movimientos que haces de tus músculos, ¿no? Al contraerse, y pues se ponen muchos en distintos lados, y puede ser que una persona pues no tenga, no sé, la mitad de su brazo, pero tiene esto. Entonces, eh, leyendo las contracturas de algunos músculos, podría interpretarse qué es lo que él quería hacer con esta parte del brazo, ¿no? O sea, si él hace los impulsos con esta parte que es la robótica, como que tomaría los impulsos de acá, ¿no? Los leería y los transformaría en otro movimiento. Y me parece que son los dos únicos tipos, cuando menos que yo conozco, porque no soy ningún experto en el tema, pero, o sea, ambas se me hacen no sé, es ingeniería muy avanzada, se me hace muy sorprendente lo que se puede lograr. Eh,
Y bueno, desde luego hay sistemas que son más baratos que otros, ¿no? Cada uno Mm, tiene como sus pros y sus contras. Desde luego el que es más invasivo, pues seguramente tiene más funcionalidad, es como más preciso, pero bueno, estoy seguro de que a muy pocas personas les gustaría, ¿no? Que sí, el proceso sí, sí. fuera invasivo, y pues son más baratas, ¿no? Las que solo leen el movimiento de tus Mm, músculos, pero tienen un poco menos de sensibilidad, ¿no? De mm. precisión en cuanto a los movimientos que quieres efectuar. Y desde luego, como comentabas, las aplicaciones en el espacio, entre muchas otras, ¿no? Sistemas de manufactura, lo que sea, la funcionalidad es muy similar. Aquí el punto es suplir actividades peligrosas, ¿no? Y no solo peligrosas, sino actividades que no podría hacer un humano, como mover objetos de proporciones muy grandes, ¿no? De Que toneladas de peso. sí, exacto, es para manipular peso, una masa muy grande, ¿no? Entonces no podría hacerlo un humano. Ujú. Este, y pues como tal también evita que los astronautas salgan de sus naves, ¿no? Eh, lo cual puede conllevar a que sean expuestos ante la radiación. Obviamente para eso son los trajes, pero pues por más, si hay Mm, posibilidad de evitarte un riesgo, pues lo tomas, ¿no? Entonces, pues sí, no, son aplicaciones que hacen que te estalle la mente, ¿no? Es muy seguro. impresionante que se ha Sí, sí, logrado. sí. Ujú. Fíjate que me llama la atención todo esto y me imagino que desde la época de estudiante, pues te acercaste a través de documentales, a través de tus maestros, pero sobre todo también a través de la práctica. Me imagino que los llevaron a ciertos lugares a presenciar actividades desde el punto de vista de la mecatrónica y la robótica. ¿Nos podrías platicar cuáles son tus experiencias así ya en la época de estudiante, a dónde los llevaron y que recuerdes eso con todavía con mucha, eh, no sé, ilusión, algo que te motivó a continuar? Es que de hecho es un tema complicado porque en cuanto a seguridad industrial, es muy complicado que una industria permita que personal externo que no tiene nociones de seguridad vaya a sus plantas por el riesgo que conlleva, ¿no? Ok. Entonces, en mi caso en la universidad nunca fue así, perdón. Yo más bien conocí los sistemas en vivo, ¿no? Cuando empecé a ejercer. Yo trabajé en una empresa de contratistas de servicio de automatización, y fue ahí cuando conocí realmente las máquinas, ¿no? Cómo eran en realidad. Y te sorprende muchísimo porque en el colegio, depende del presupuesto de tu escuela, ¿no? Vas a ver ciertas máquinas, ciertos brazos robóticos, o lo que sea, pero vas a ver cositas pequeñas de, no sé, un brazo robótico que extendiendo el brazo por mucho son, no sé, 70, 80 centímetros, casi un metro. Pero en la industria llegas a ver robots que tienen hasta 6 metros de largo, o brazos gigantes, ¿no? Motores que ni siquiera te imaginabas que existieran. Entonces, impone mucho y es muy padre, pero también te das cuenta de que necesitas apegarte siempre a las normas de seguridad de todos lados. Y eso es algo que, cuando menos en mi carrera, jamás me enseñaron. Pero sí, hay que poner mucha atención en ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, cuando ves algo en En vivo. es totalmente distinto a como lo ves en un Sí. video, ¿no? Y yo lo que hacía era que buscaba videos porque me llamaba mucho la atención, ¿no? Justo Ujú. la robótica. Y así es como conocí muchos de los sistemas que tengo como registrados en mi memoria, ¿no? No tanto porque los conociera en vivo, mm, porque como les comentaba, aquí en Cuernavaca no hay tanta automatización. Claro que sí la hay. Y hay algunas empresas que la tienen muy avanzada, pero pues no tuve el placer de haber entrado a todas, ¿no? Este, entonces, pues sí, esa fue la manera en la que yo entré en contacto, ¿no? Con estos sistemas.
Padre experiencia, Dani. Pues, ¿cómo ves si nos vamos a un siguiente corte, a una pausa musical, ¿no? De los temas que nos propusiste. ¿Te Va, parece bien? vámonos. Vámonos para un refresco, ¿no? Nos vemos en un momento. Gracias. Y regresando a la entrevista con el ingeniero Fernando Daniel Duarte, ¿no? Vamos a retomar el tema, pero ya, pues lamentablemente el tiempo nos está comiendo. Me gustaría conocer cuáles son las expectativas que tú conocieras en el ámbito de la mecatrónica y de la robótica, o sea, cuáles serían para ti esta disciplina, hacia dónde va, según tu punto de vista. Uy, es una pregunta muy complicada porque los avances de la ciencia sorprenden muchísimo año con año, ¿no? La verdad es que yo nunca me hubiera imaginado la complejidad de los sistemas computacionales o digitales, ¿no? Hablando de los celulares, a mí los celulares me hacen una maravilla. O sea, es que creo que no, uno no comprende la complejidad de los sistemas hasta que no estás un poco empapado hasta con la carrera, ¿no? Hay muchos dispositivos que antes de la carrera sí, como que decía, ay, wow, o sea, hasta cómo funciona una licuadora, ¿no? ¿Cómo pueden hacer que algo se mueva así solo enchufándolo? No sé. Pero, o sea, y sales de la ingeniería, obviamente ya comprendes muchos de esos temas que son muy básicos, pero entonces le das o entiendes la complejidad que tienen sistemas como las computadoras, como los celulares, que conllevan una ingeniería detrás de ellos que es exagerada, o sea, es muy, muy impresionante, ¿no? Entonces, poder hacer como tener una idea de a dónde va, pues puede ser muy errática, ¿no? Porque los avances de la ciencia día con día pues van a darle la vuelta a las cosas. Pero bueno, si tuviera que hacer uno, Un pronóstico. eh, existen muchos ámbitos en los cuales podríamos como hablar, ¿no? De qué será, cuál es el futuro de esto en particular, cuál es el futuro de esto. Pero no sé, mira. Vamos con lo básico y con lo que sabemos que va a suceder, porque así ha sucedido en otros lugares. En cuanto a industria y manufactura, eh, se deberían de enrobustecer los sistemas de manufactura en cuanto a la implementación de más sistemas de manufactura flexible, es decir, sistemas que pueden elaborar distintos procesos de acuerdo a la manera en la que los programes, en la que los alines, ¿no? Los distribuyas. Entonces, esos sistemas permiten la flexibilidad de la manufactura y evitan tener que hacer inversiones cada vez. Si quieres implementar un nuevo producto, no tendrías que hacer como otra inversión para otro sistema que sea capaz de producir tu producto. En cambio, estos sistemas simplemente se implementan de manera distinta y son capaces de hacerlo. Entonces,
primero eso, ¿no? El enrobustecimiento de estos sistemas para la manufactura. También la progresión hacia sistemas que cada vez dependan menos de conexiones físicas, es decir, cables, porque muchas veces los cables conllevan riesgos eléctricos, ¿no? Riesgos a la vida de las personas o, pues bueno, conllevan fallos, ¿no? No tanto refiriéndome a la transmisión de energía y potencia, porque eso sí es muy complicado poder sustituir. Bueno, eso Sí, es sí, sí. casi imposible, ¿no? Poder reemplazar el cable como medio de transmisión de potencia. Potencia refiriéndome obviamente a potencia eléctrica. Este, pero sí como tal en sistemas de comunicación, ¿no? Implementando cada vez más Bluetooth, Wi-Fi, ¿no? En algunas empresas ya podemos ver que los sistemas de conexión entre dispositivos es a través de Bluetooth y ya no con cables. Entonces, pues cada día más empresas van a empezar a migrar a este tipo de sistemas, que es como se le llama, la industria 4.0. Eh, Inalámbrica, ¿no? Totalmente. exacto. Ok. Este, también algunas empezarán, bueno, es que existe mucha tecnología que hoy en día es obsoleta, pero sigue funcionándole a las empresas, ¿no? Entonces, muchos de sus sistemas siguen funcionando con tecnología obsoleta y pues lo siguiente ya sería migrar a las nuevas tecnologías. Eh, hay algo que me cuesta como mucho trabajo pensar y es que muchas de las empresas funcionan con PLC, como les decía. Eh, pero a veces he pensado que en algún momento quizás se migraría de PLC a microchips o microdispositivos, tarjetas electrónicas de otro tipo, porque ya, bueno, es programación con lenguaje C, entonces ya no es como la programación de el lenguaje escalera, ¿no? Que manejan los PLCs. Entonces yo siento que ese sería como algo de lo que sigue, pero, o sea, a la vez los PLCs pueden evolucionar, ¿no? Y no necesariamente estaríamos cambiando hacia los microdispositivos, sino más bien los PLCs estarían evolucionando, ¿no? Eh, Ujú. bueno, porque desde luego tienen que hacerlo porque si no se van a quedar obsoletos. Cierto. Este, entonces, pues, mira, siendo como muy conservador, sería lo único que me atrevería a decir, a opinar, porque siento que es es imposible, ¿no? Tener una Sí, buena, muy sí, aventurado, ¿no? A sí, proponer algunas predicciones. sí, Pues no, mi querido ingeniero Fernando Daniel Duarte Segura, fue un placer realmente tenerte aquí en este programa y me imagino que muchos de los que nos escuchan, muchos jóvenes y jovencitas que de primera mano escucharon toda tu charla tan interesante, yo creo que se estarán animando a incursionar en esta área de la ingeniería mecatrónica y hacer de ello, pues así como lo has hecho tú, ya es parte de tu vida. Pues realmente fue un placer, nos gustaría tus conclusiones y algunos saludos a tus amistades, a tus familiares, no sé, lo que tú gustes. Adelante. sí, creo que para concluir quisiera alentar a las personas que no saben qué estudiar o si se deciden o no por la ingeniería en Ujú, mecatrónica como tal. Es una ingeniería complicada, pero es muy entretenida. Obviamente te tiene que gustar el estudio de esta área, ¿no? O quizás debas de conocer o de agarrarle el cariño, ¿no? Porque a veces hasta nos aventamos a estudiar cosas sin saber qué onda. ujú, Yo considero que si quieren optar por la ingeniería en mecatrónica, sí deberían de tener un poquito, cuando menos el conocimiento de qué trata. Porque puede ser que cuando lleguen se desalenten un poco porque sí es una área complicada, ¿no? Y más que nada por las carreras, perdón, las áreas de electrónica y sistemas de control, en programación, si no has tenido como
nunca te has empapado de la programación, son las que más conllevan, bueno, pues que Dificultad, ¿no? Ajá. Ok. Diseño también es relativamente complejo cuando empiezas, ¿no? Pero, o sea, todas las que acabo de nombrar empiezan siendo un dolor de cabeza, pero terminan siendo como de las cosas más divertidas por hacer. No sé, bueno, en lo personal, a mí así me sucedió, me gustaba mucho desarrollar todos estos sistemas, me gustaba mucho programar, me gustaba mucho diseñar, pero pues obviamente en un principio pues fue un dolor de cabeza, ¿no? Sí, claro. Pero sí, yo quisiera alentar a las personas que no saben qué estudiar y tengan cierto interés por esta carrera. Antes de escoger, empápense un poquito más, conozcan un poco más, pero es un área muy noble, ¿no? Una ingeniería muy buena, que tiene muchas aplicaciones, tiene buen campo laboral, solamente hay que saberlo buscar. Es más, si tienen la oportunidad de irse a otro país, denle, porque allá en Estados Unidos, en Europa, en Canadá hay muchísima más automatización que aquí, y pues desde luego hay muy buenos sueldos, ¿no? Incluso aquí, si se sabe buscar, también hay muy buenos sueldos en esta área. Entonces, pues sí, sería esa mi conclusión. Y bueno, saludos obviamente a mi familia, a mi mamá, a mi tía, a Mati, a mi abuelita, y a mis amigos, a quien sea que esté viendo esto. Tu novia, ¿no? A mi novia. Hasta voy a quedar mal porque no dije a mi novia primero. Pues es comprensible, ¿no? La voy a prevenir antes de que vea esto. Porque Ok. sí se va a molestar. Pues la verdad, como te mencioné, ingeniero Fernando Daniel, me fue un placer tenerte en este programa. Va a servir mucho para la juventud que nos ve y nos escucha. Y realmente es refrescante también para aquellos que ya de mi edad y más, que pues son temas de interés público, ¿no? La ciencia, la tecnología. Fue un placer tenerte en este programa y esperando contar con tu presencia en otros, ¿no? Otros más adelante. Pues agradeciendo también a la cadena de Ciudad Radio por el espacio de divulgación de la ciencia y la tecnología. Los esperamos en próximas emisiones de Oye Ciencia. Y un abrazo para ti, mi querido ingeniero. La ciencia está en todas partes. Gracias, igualmente. Te invitamos a escucharla de otras maneras. Gracias. Bye. Oye Ciencia Radio. Una década a tu lado.